Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes y a todos los que están conectados a través de las plataformas online. Quiero darles la bienvenida a un nuevo taller de coyuntura de la Fundación Jaime Guzmán. En esta oportunidad tenemos un invitado especial, Max Rabés. Max es abogado de la Católica, tiene un magíster en la Universidad de Cornell en los Estados Unidos y actualmente se está doctorando en la Universidad de Yonsei en Corea del Sur. Max es una persona de la casa, trabajó acá en la fundación en distintas áreas. Colaboramos además en un curso de ética pública en la Católica, así que somos coprofesores, no sé cómo se dice, pero, en fin, pero además somos amigos, ya hace mucho tiempo. Así que muy bienvenido, Max. El tema que él va a desarrollar hoy día tiene que ver precisamente con aquello por lo que Corea del Sur ha sido tema de discusión en las últimas semanas y que tiene que ver con la aplicación de la ley marcial y con el evento de destitución de su primer ministro, se dice, ¿no? Un primer ministro allá, o presidente. Así que eso, Max, muy bienvenido, a tu casa llegas y te escuchamos. Bueno, muchas gracias Jorge por la generosa presentación. Siempre es grato volver a casa después de estar afuera un tiempo. Así que muchas gracias por la invitación. Va a ser un poco larga la exposición porque hay muchos temas que explicar que están vinculados con la ley marcial y que siento que lamentablemente en Chile no se explican muy bien y que la información no es la adecuada. Entonces, bueno, yo voy a abordar básicamente 3 puntos: breve historia de Corea del Sur, o más bien de Corea, de la península completa. Después, ¿qué pasó ese 3 de diciembre en Corea del Sur? Eso fue en la mañana del 4 de diciembre para usted, eso fue en la noche para mí del 3. ¿Y qué va a pasar? ¿Ya? Lo primero es que los japoneses ocuparon la península de Corea entre 1910 a 1945. Una de las cosas que aprendí estando ya fue que la relación entre coreanos y japoneses es tensa hasta el día de hoy. Y la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló entre 1939 y 1945, mucho se conoce en nuestro ambiente de la parte europea, pero poco se conoce de Asia. Nuestra educación es muy eurocéntrica. Entonces, pero Japón era el actor dominante de Asia. O sea, conquistó parte de China, conquistó Tailandia, la península de Corea, o sea, bueno, distintos países, Malasia, Indonesia. Había un control muy fuerte del país nipón. Y eso es muy importante entenderlo para efectos de lo que vamos a conversar a continuación. Luego, los aliados, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, ocupan la península de Corea. Así como se ocupó Alemania en partes, lo que pasó en la península de Corea es que del paralelo 38 hacia el norte lo ocupaba la Unión Soviética y del paralelo 38 hacia el sur lo ocupó Estados Unidos. Y hubo intentos de lograr alguna solución para la unificación de la península de Corea, pero Kim Il-sung, que es el abuelo del actual líder de Norcorea, Kim Jong-un, decide invadir la península, la Corea del Sur, con el apoyo de la Unión Soviética. Estados Unidos se había ido hace poco de Corea del Sur y el general MacArthur había entregado el poder a Shin Man-ring, que era el líder de la República de Corea. Que el nombre formal del país de Corea del Sur es República de Corea, el nombre formal de Corea del Norte es la República Popular Democrática de Corea. Entonces, porque ambos países reivindican que les pertenece toda la península de Corea. Específicamente, más explícito es la República de Corea, que dice que su territorio es la península de Corea. Entonces, por eso que cuando alguien escapa de Corea del Norte a Corea del Sur, se vuelve ciudadano, porque técnicamente lo es. ¿Ya? O sea, es ciudadano de la República de Corea. Y la respuesta de Estados Unidos
y de las Naciones Unidas fue ir en auxilio de la República de Corea o de Corea del Sur. Y es bien interesante analizar la trayectoria de la Guerra de Corea, que se le dice muchas veces una guerra olvidada. Y es muy importante conocerla y recordarla para efectos de entender incluso nuestra historia reciente en Chile. Bueno, lo primero que pasó, como les decía antes, Kim Il-sung con su ejército invade Corea del Sur y llega a un punto de que prácticamente conquista toda la península de Corea, salvo una ciudad costera que se llama Busan, que tal vez muchos de ustedes conocen en las redes sociales, muy famoso, un destino turístico muy bonito. No tengo la suerte de conocerlo, pero espero ir pronto allá. Y la isla de Jeju, que también es un destino turístico muy famoso en Corea. Entonces, en ese punto es cuando el presidente Truman y las Naciones Unidas, que ahí fue de las pocas resoluciones que logró aprobar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debido a que la Unión Soviética estaba boicoteando el Consejo debido a que la China que se reconocía era la República de China, que es más conocida como Taiwán y no la República Popular China. Entonces, la Unión Soviética estaba boicoteando el Consejo de Naciones Unidas, de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces se aprobó esta resolución por los votos de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y China/Taiwán. Entonces intervienen y el general MacArthur logra, parece que me equivoqué, sí, perdón. No sé si se alcanza a ver, pero ahí hay como un punto chiquitito que, que es justo muy cerca del paralelo 38. Ahí se ve un punto que se llama Incheon, ese lugar, que es donde está el aeropuerto y está muy cerca de Seúl. Entonces la estrategia del general MacArthur fue atacar por la costa de modo de desorientar a los coreanos del norte y atacarlo por dos frentes, tanto por el sur como por el norte. Y para Estados Unidos era muy importante lograr la conquista de Seúl, que es la capital. Y de hecho, gran parte de la guerra de Corea fue básicamente quien lograba controlar Seúl. Y llega un punto de que Estados Unidos y las fuerzas de las Naciones Unidas avanzan y casi logran la conquista de toda la península, pero interviene la República Popular China. Y cuando interviene la República Popular China, volvemos a la situación en torno al paralelo 38. Algunos avances, algunos retrocesos, pero más o menos una situación estable en torno al paralelo 38, hasta que se firma este documento. Bueno, ahí estoy con mi madre que visitamos la zona desmilitarizada. La zona desmilitarizada, su nombre es bien poco descriptivo de la situación real, es una de las zonas más militarizadas del mundo, pero es una zona, la zona que limita Corea del Norte con Corea del Sur, es una línea y 2 kilómetros hacia el norte y 2 kilómetros hacia el sur, esa es la DMZ, la zona desmilitarizada. Entonces, en esa zona es tuición de Naciones Unidas. Entonces, cuando uno quiere visitar esto, tiene que pedir una autorización a Naciones Unidas para que uno pueda entrar. Los coreanos del sur, bueno, son súper comerciantes y turísticos y convirtieron todo esto en un destino turístico y hay andariveles, hay café, hay de todo, restaurantes, de lo que se puedan imaginar. Y una anécdota que cuando fuimos para allá, la guía nos dijo, Corea del Sur es el país más seguro para vivir la guerra. Entonces, bueno, fuimos para allá. Entonces, yo creo que presten atención a este documento. Este documento es el armisticio. Esto es lo que puso cese a la hostilidad entre ambos bandos. Y se observan, firmó Kim Il-sung, firmó la República Popular China y firmó Estados Unidos. Y bueno, hay otras firmas ahí que son básicamente ministros de defensa. Entonces, mi pregunta para ustedes, ¿qué firma falta ahí? También falta, sí, es verdad, pero la más importante, exactamente, falta Corea del Sur. Y es por esto, es que técnicamente Corea del Sur siga en guerra con Corea del Norte, porque Shin Man-ri se negó a firmar el armisticio. Entonces, por eso que es un país técnicamente en guerra. ¿Y por qué es importante entender esto? Para efectos de la ley marcial. La ley marcial es una disposición extraordinaria de los ordenamientos constitucionales. En el ordenamiento constitucional chileno nosotros le llamamos estado de sitio, estado de asamblea, y en los estados de asamblea es por guerra. Entonces, por eso es importante entender este antecedente, porque técnicamente el país está en guerra.
Y bueno, la pregunta es, ¿qué le afecta esto a Chile y al mundo? A Chile, ustedes dirán, no, es una guerra que fue muy lejos, que no nos afecta a nosotros, pero fue el primer momento en que el bloque comunista atacó al bloque capitalista. Y ustedes me dirán, bueno, eso no fue muy lejos, qué sé yo. Y bueno, aquí tienen una foto de Salvador Allende, que tenía una foto de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh era el líder comunista de Vietnam. O sea, todo esto está interconectado. O sea, que a nosotros no nos enseñen esto, no quiere decir que no hubiera una conexión entre lo que estaba pasando en Asia y lo que estaba pasando en Chile. Y Chile fue un escenario más de este conflicto. Y por eso que, desde la guerra de Corea, que Estados Unidos tomó la determinación de contener el comunismo en todos lados del mundo, incluso Chile. Entonces, para que vean también que la izquierda fue el primer bando agresor. O sea, ellos fueron los que atacaron primero a Corea del Sur. Entonces, Estados Unidos reaccionó a eso. Y sin la guerra de Corea no podemos entender qué pasó en Vietnam. En Vietnam también, Estados Unidos, la misma historia, defendiendo al sur, norte comunista, y Corea del Sur apoyó también a Estados Unidos en esa guerra. También fue un buen negocio para ellos, para ser honesto, porque le suministraban distintos elementos. Pero es para que entiendan un poco la lógica de que esto era una guerra entre capitalismo y comunismo a nivel global, y de que el bando agresor fueron los comunistas. Y bueno, una cosa que el impacto en el mundo es tal vez cosas que ustedes conocen o han escuchado, el K-pop, que es una influencia cultural muy fuerte, Samsung Electronics, que además de mucha gente lo conoce por los televisores, pero Samsung Electronics es una de las pocas empresas del mundo que puede hacer los semiconductores más avanzados. Y los semiconductores más avanzados es el pic de la tecnología. Entre más pequeños son los semiconductores, más avanzada la tecnología. Solo hay dos empresas que pueden hacer eso. Samsung Electronics es una de esas y otra es TSMC, que es la empresa taiwanesa. ¿Ya? O sea, Corea del Sur está en el tope de la tecnología. Y bueno, también está la industria cosmética. O sea, la influencia de Corea es muy fuerte a nivel global y todo eso habría desaparecido si Estados Unidos no hubiera intervenido. O sea, lo que habría sido es que toda la península de Corea le habría pertenecido a Kim Jong-un en este momento. O sea, es muy drástico el cambio. Bueno, ahí hay una larga historia de presidentes y de regímenes autoritarios en Corea del Sur, y que tuvieron distintos destinos. Algunos presidentes fueron asesinados, hay otros casos de acusaciones constitucionales. Entonces, Corea tiene una larga historia de acusaciones constitucionales, de presidentes condenados por delitos, que desde mi punto de vista también puede alguien pensarlo como una inestabilidad, pero yo lo veo también como una fortaleza de que en el fondo las instituciones son capaces de sancionar cuando incluso la más alta autoridad comete una irregularidad. Y bueno, ahora viene, ¿qué fue lo que pasó específicamente ese día, ese 3 de diciembre? Eh, y voy a tratar de ser lo más como concentrado en los hechos y tratar de no generar ningún tipo de juicio. Entonces, lo que pasó ese día, el 3 de diciembre, es que el presidente Yoon Suk-yeol decreta ley marcial invocando que la oposición colaboraba con Corea del Norte. ¿Ya? El presidente Yoon es un conservador que ha gobernado en minoría todo su periodo, y ha tenido acusaciones de corrupción, especialmente en contra de su mujer. ¿Ya? Lo que tal vez las personas no conocen mucho de Corea es que tiene un sistema de alertas, por cosas muy importantes como por cosas muy mundanas. Entonces, por ejemplo, hace mucho calor, entonces te manda un mensaje de texto: hace mucho calor, tenga cuidado. O hace mucho frío, tenga cuidado porque eh, se puede caer o cosas así. Ya llegan tantos mensajes que uno ya no los considera, pero algunas veces lo he visto y lo pongo en el traductor y aparece qué significa. O también alertas respecto de delitos o cosas así. Y esa noche, o sea, esa noche para nosotros, ustedes están en la mañana, no llegó ningún mensaje. Para mí ese fue el primer indicio de que no había una guerra con Corea del Norte. O sea, si hubiera habido una guerra, habría habido un mensaje y alguna advertencia.
Lo otro, que Estados Unidos no estaba informado. Ustedes me preguntarán, ¿y por qué Estados Unidos tiene que estar informado? Porque Estados Unidos es parte de las fuerzas de las Naciones Unidas que cuida la zona desmilitarizada. O sea, tienen presencia militar en Corea del Sur. Entonces, ellos, si hay un conflicto con Corea del Norte, son los primeros que deberían saber. O sea, entonces, si Estados Unidos no sabía, bueno, es que claramente el problema no era un conflicto con Corea del Norte. Y lo que pasó después es que la Asamblea Nacional deja sin efecto la ley marcial por 190 votos a favor. Solo la Asamblea Nacional de Corea tiene 300 integrantes. Fueron los que alcanzaron a llegar porque fue una reacción muy rápida de un par de horas que se decretó la ley marcial, ya la Asamblea Nacional estaba reunida y revocando. Y bueno, hubo forcejeos ahí entre militares y personas. Fue una situación que para la vida normal de los coreanos no afectó nada, pero en el lugar del parlamento sí fue muy, muy tenso. Entonces, lo que luego pasa es que el ministro de Defensa de Corea del Sur, Kim Jong-un, es arrestado por el delito de insurrección. Luego, el 7 de diciembre, fracasa el primer intento de acusar constitucionalmente al presidente Yoon. Ahí hubo un movimiento del presidente en ese entonces, del partido del presidente, de lograr que él renunciara. Pero el presidente Yoon no quiso renunciar, entonces lo que pasó fue que el 14 de diciembre se aprobó finalmente la acusación constitucional por 104 votos a favor, 85 en contra, 3 abstenciones y 8 nulos. Y lo que pasa en Corea en caso de acusación constitucional es que cuando lo aprueba la Asamblea, él queda suspendido en el cargo. No está todavía destituido porque en Corea del Sur hay un segundo paso, que es ir al Tribunal Constitucional. O sea, ellos le dicen Corte Constitucional, bueno, Tribunal Constitucional. Y asumió el primer ministro, Han Duck-soo, asume como presidente subrogante. Bueno, ¿y ahora qué es lo que va a pasar? O lo que, bueno, ya están avanzando tan rápido los eventos que ya... Max, una ¿Sí? pequeña introducción. Sí, perdón. Pero, ¿qué es lo que lleva al presidente a invocar la ley marcial? ¿Cuál es el objetivo? A ver, mi opinión personal es que yo creo que fue una jugada muy torpe y él yo creo que trató de resolver un problema político que tiene con la oposición a través de adquirir facultades extraordinarias. Y ahí empieza la investigación que se está dando actualmente de si él dio órdenes de arrestar a parlamentarios para evitar que se reuniera la Asamblea Nacional o no. Entonces ahí está la discusión. Y se está investigando eso. El jefe de la policía de Seúl dijo que el presidente lo llamó 6 veces para hacerlo. El presidente dice que ha actuado dentro del margen de la legalidad. Esa es la disputa. Lo que pasó, así como lo que yo vi, hechos, es que efectivamente los militares llegaron a la Asamblea Nacional, hubo forcejeos, pero nunca entraron al edificio. O uno que otro militar se rompió un vidrio, y hubo mucha tensión en ese momento y muchas personas fueron a la Asamblea Nacional a evitar que los militares, y ahí empezaron a grabar y todo eso. Y cuando el Parlamento votó, los militares empezaron a retirarse. Y varios de ellos, y eso también salió en redes sociales y en imágenes, varios de ellos pidieron disculpas por lo que había pasado. Entonces, hay dos versiones y se está investigando qué es lo que finalmente pasó. Pero en la práctica como que no alcanzó a hacer nada con la ley marcial el presidente. Claro. O sea, mi interpretación es que duró 2 horas y algunos interpretan que duró 6 horas porque el presidente Yoon se demoró 4 horas entre que la asamblea aprobó el voto y decidió dejar sin efecto la ley marcial. Mi interpretación es que queda sin efecto porque la constitución coreana, en el artículo 78, es muy explícita en decir si la asamblea la revoca, el presidente debe dejarlo sin efecto. Entonces ya, si él debe, yo creo que no hay margen de hacer una cosa distinta. Entonces por eso queda sin efecto inmediatamente. Esa es mi interpretación. ¿Está con artículo domiciliario o algo? No, el presidente está en su residencia. Él todavía tiene derecho a la seguridad y a su sueldo, pero no puede ejercer funciones. Sí, suspendido. Está suspendido. Eso es su estatus. Él no puede hacer
no puede hacer ningún acto en cuanto presidente, no ejerce ninguna facultad, pero sigue con residencia oficial y seguridad y eso. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar ahora? Se inicia el procedimiento ante el juicio político ante la Corte Constitucional, que como para que nos entendamos en el lenguaje chileno, es como que la Asamblea Nacional acusa, como el símil a la Cámara de Diputados, y el Senado condena en Chile. En el caso de Corea del Sur, quien condena es la Corte Constitucional. Y hacen un procedimiento como un juicio, que puede durar máximo 180 días. Entonces, y en paralelo a esto, el presidente Yoon Suk-yeol es acusado del delito de insurrección, que es un delito que junto con el de traición, que no está cubierta por la inmunidad presidencial. Algunos dicen, se ha dicho en alguna prensa de que hubo un delito de traición, pero no aplica el delito de traición porque el delito de traición implica colaboración con un gobierno extranjero para perjudicar los intereses nacionales, lo que no es el caso. El delito propiamente tal que se acusa al presidente Yoon es el de insurrección.